Una lloradita y a seguir. Hola, hola, ¿cómo les va? Bueno, les doy la bienvenida a una nueva temporada del Fuego de Emprender, el podcast de Landia por Mary, en donde hablamos sobre tener una marca y emprender en digital. Yo soy Mary, soy consultora en estrategia digital, también soy consultora de marketing, tengo más de 10 años trabajando en digital y acompañando marcas y negocios a lanzar sus marcas en internet y sobre todo a potenciar sus estrategias de venta. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre que las redes sociales no son tu negocio y que tener redes sociales no garantiza que tengas un negocio. Es más, tener una marca no garantiza que tengas un negocio. Así que quédate porque este no va a ser un episodio indulgente en el que te voy a decir cosas solamente para que te sientas aliviada. Si te vas aliviada de este episodio es porque te voy a dar algunas estrategias, algunas tácticas para que puedas implementar y sobre todo para comprender a qué nos referimos cuando hablamos de tener un negocio y a qué nos referimos cuando hablamos de tener una marca y que eso está muy relacionado con lo que después vos llevas a tus redes sociales y en última instancia, por qué decimos que tener un Instagram activo no es tener un negocio. Ahora, yo sé que a esta altura de los acontecimientos y del emprender digital hay mucha información alrededor de cómo trabajar en redes sociales y cómo plantear una estrategia de contenidos, incluso cómo tomarte este trabajo de hacer los contenidos y demás. Y yo siento que principalmente donde está la fricción ahí en por qué nos cuesta tanto encarar los contenidos o por qué la creación de contenidos y el hecho de sostener redes sociales suele ser como el principal problema que nos encontramos en el mundo emprendedor. Y yo creo que eso está muy relacionado con esta noción de tener un negocio y con comprender cabalmente que tener un negocio significa que tenemos algo para vender. ¿Sí? Muchas veces hay una desconexión entre esta comprensión de que tenemos algo para vender y la comunicación. ¿Sí? Ahí es donde yo siento que está el principal problema. Así que de eso nos vamos a encargar en este episodio, como de desenmarañar qué significa qué cosa y eso, y de entender que no es solamente, bueno, tómatelo con calma, baja los contenidos y listo, o usa este hook o usa este otro hook, sino que hay algo adentro, en esencia, y hay algo antes de pensar la comunicación, que me parece que es ahí donde tenemos que poner más la energía y el foco. Hay una primera distinción que para mí es fundamental para entender por qué decimos que las redes sociales per se no son tu negocio y por qué depender únicamente de redes sociales no te garantiza tener una estructura de monetización, ¿no? De poder facturar. ¿Qué tiene que ver con la distinción de marca y de negocio? Cuando yo entendí que no son lo mismo, bueno, y cuando veo qué les pasa a mis clientas cuando hacemos esta distinción, es realmente muy, muy esclarecedor. Tener una marca no significa que tenga un negocio y puedo tener un negocio sin tener una marca. Y ahora te voy a explicar por qué. Tener un negocio significa que entiendo cómo monetizo, ¿sí? Que entiendo cuál es mi estructura de monetización. Dentro de la noción de negocio entra el modelo de negocio, los procesos de venta, la estructura comercial, el abanico de soluciones que le ofrezco a un cliente, ¿sí? Pero primero, para decir, bueno, yo tengo un negocio, es porque entiendo cómo monetiza mi negocio, entiendo qué es lo que ofrezco y entiendo cómo ayudo a los demás a través de mis productos y mis servicios. Más adelante podemos hacer distinciones en que, bueno, tener un negocio siempre te va a convenir, tener una estructura de soluciones y no quedarte con un único producto o servicio en donde concentrar todos tus ingresos y en diversificar. Bueno, esas son conversaciones que las podemos tener más adelante, pero es fundamental que vos entiendas que negocio es cuando comprendo lo que vendo, cuando tengo algo para vender y cuando entiendo cómo lo tengo que vender eso para justamente poder sostener mi operación. Eso hablamos de negocio. Ahora, cuando hablamos de marca, estamos hablando en otro nivel. Cuando hablamos de marca, estamos hablando siempre en un nivel de la comunicación. Estamos hablando en un nivel de lo que se construye en el juego que hago entre lo que yo digo y lo que el otro recibe, ¿no? De eso que digo, de eso que comunico. Y cuando hablo de marca, si querés puedes explorar el episodio, creo que es el episodio 3 de mi podcast de la temporada anterior, en donde hablamos de diferencial. Cuando hablamos de marca, vamos a estar hablando siempre de un recordatorio, de un recuerdo, ¿no? Cuando yo digo tenés una marca, incluso siempre apelo a este mismo ejemplo de tenés una cicatriz, tenés una marquita de nacimiento, eso es una identidad
¿no? Eso comunica algo, genera un recuerdo. Entonces, fíjate que no estamos hablando de negocio acá necesariamente. Digo, por ejemplo, este bichito que aparece acá, que viene de mi marca, eso es construir marca. Que me haya puesto esta ropa que va con los colores de mi negocio, eso también construye marca. Entonces, marca es identidad, es relato, marca es la porción del mercado que abarcás con lo que haces, es tu posicionamiento, ¿sí? Y tiene que ver con el terreno de la comunicación, no solamente la comunicación en redes sociales, sino la comunicación en todo sentido, en redes, en mail, en videos, en las palabras que usás, en el tono que tenés, en si usás, hablas en neutro o hablas tenés modismos propios de tu lenguaje, del lugar donde vivís, etc. Eso es marca. Ahora, ¿por qué decimos que una marca puede o no puede tener un negocio detrás? Te voy a dar ejemplo de marcas personales. Eso sucede un montón con las marcas personales. Hay marcas personales de divulgación, marcas personales quizás que trabajan en grandes compañías, personas que están muy bien posicionadas en redes sociales, incluso influencers que están súper bien posicionados en redes y que no tienen un negocio detrás. ¿Qué significa esto? Que no tienen una estructura clara de monetización. Por ahí simplemente no venden nada. Lo que venden es lo que dicen, ¿sí? Pero no tienen un negocio atrás, no sé, por ejemplo, de consultoría o una marca de ropa, ¿sí? Hay muchos ejemplos de marcas personales, eso que están súper bien posicionadas y que, sin embargo, no están o no tienen una estructura comercial detrás. El famoso, ¿cómo hago para monetizar todo esto que tengo, toda esta vidriera, ¿no? Todos estos seguidores o toda esta audiencia que tengo, esta comunidad, ¿cómo la monetizo? Bueno, cuando surge esa pregunta de cómo monetizo, ahí es un poco la pauta de que no significa que una marca bien posicionada tenga un negocio y una estructura comercial detrás. Y lo mismo pasa con los negocios. Hay un montón de negocios que tienen muchos años de funcionamiento que no tienen una marca construida. Sin ir más lejos, yo tengo un cliente con el que trabajo hace casi 11 años, que es un cliente que recién en los últimos 5 o 6 años empezó a hacer un trabajo de construcción de marca por fuera de su lógica normal de funcionamiento, que era con el boca en boca, las recomendaciones, lista de clientes, llamados y demás. No había una construcción de marca digital, había una construcción de marca, bueno, hasta que llegaba hasta un límite y con la digitalización y con la construcción de marca digital, bueno, lograron expandirse y abarcar mucha más porción de mercado y poder competir con otras marcas que también estaban bien posicionadas. Entonces, marca y negocio están en relación, tienen que estar en relación, especialmente si lo que vos querés es desarrollar tu negocio en lo digital. Cuando hablo de negocio digital, me refiero a un negocio que depende, ¿sí?, del tráfico que le puede traer los canales digitales, ¿sí? Es decir, no estoy hablando de un negocio híbrido que tiene una parte de funcionamiento en digital y después también por ahí tiene una parte de funcionamiento, una parte de su modelo de negocios depende de otras estrategias, ¿sí? Sino que si vos ofreces tus productos y tus servicios por internet y esa es la única manera en la que ofreces tus productos y servicios, la construcción de marca te va a ayudar un montón a desarrollar tu presencia justamente para poder monetizar lo que haces. Entonces, teniendo un negocio por sí solo, sin apoyarte en los canales digitales, bueno, vamos a tener que pensar cómo hacemos para que la gente te conozca, ¿sí? A eso me refiero con que las redes sociales no son la única manera de que las personas te conozcan y, sin embargo, es necesario que si sostenés tu negocio en digital, algún camino tomes para darte a conocer y que la gente, bueno, pueda entrar en tu ecosistema, ¿sí? Por eso decía que este no va a ser un episodio indulgente en el que solamente te voy a decir, bueno, tómatelo con calma, no hace falta que hagas esto, no hace falta que hagas lo otro, sino que sí te quiero contar qué cosas podés hacer y sobre todo cómo entender el funcionamiento de las plataformas digitales justamente para que elijas cuál es el camino más inteligente y más sostenible para vos y el negocio que vos tenés. Hay una conversación que es indivisible, sobre todo cuando pensamos en los contenidos, ¿sí? O sea,
Siempre que te agarre esta duda sobre qué tengo para comunicar o qué comunico o cómo encaro el trabajo de la comunicación, siempre lo tenemos que poner en relación con lo que vendés. Esa conversación no se puede separar. Incluso te animo a que busques en cualquier curso que hayas hecho o capacitación o video que tengas ahí guardado sobre cómo comunicar en redes, siempre aparece la pregunta de lo que vendés, porque lo que vendés es lo que orienta la comunicación. ¿Sí? O por lo menos esta es la manera en la que yo considero que es más saludable y sostenible encarar los contenidos, ¿sí? A menos que quieras tener un diario personal y en ese caso está buenísimo, pero si ese diario personal yo lo quiero monetizar y si me aparece esta pregunta de cómo hago para hacer plata con justamente lo que comunico, es muy importante tener esta conversación de qué vendés, cuál es tu estructura de monetización, cómo monetizás, qué tenés para ofrecerle a tu cliente, cómo se lo ofreces, cuál es ese caminito que tiene que hacer tu cliente o tu potencial cliente para que justamente pueda resolver lo que viene a resolver a tu negocio, ¿sí? Entonces, la conversación sobre la construcción de marca y el apoyo en lo comercial, en lo que vendés, es totalmente indivisible, están de la mano. Entonces, si bien las redes sociales por sí mismas no te van a ayudar a vender, sí te pueden ayudar muchísimo a apalancar esa estrategia. Marca y negocio no son lo mismo, son complementarios. Estar únicamente en redes sociales no te va a garantizar que vas a vender así inmediatamente, pero sí te pueden ayudar a construir varios aspectos de esta marca de la que venimos hablando. Por ejemplo, las redes sociales sí te pueden dar visibilidad, te pueden dar reconocimiento, pueden ser un excelente primer contacto con vos y con tu negocio, pueden construir lo cotidiano, pueden dar esta sensación, ¿no?, de cotidianeidad, de presencia, de construcción de marca personal, de cercanía, de generación de comunidad, pero por sí mismas no garantizan ventas, ¿sí? ¿Qué no te pueden ayudar las redes sociales? Las redes sociales no son tu modelo de negocios, no son un sistema de ventas, no son un CRM donde vos gestionás a tus clientes, no son tu fuente principal de monetización, ¿sí? Ni son tu fuente principal de ingreso de público, ¿sí? Sino que tienen una función específica, ¿bien? Hay una noción teórica de marketing que yo creo que es la única importante y es la única que tenés que saber, sobre todo si tenés un negocio digital. Y es la noción de embudo de ventas o embudo de marketing, o también se lo suele llamar funnel, ¿no? Básicamente la noción de embudo es esto, ¿no? Un embudo que es un triángulo invertido que tiene una parte muy ancha y tiene una parte que se va afinando, ¿no? Que forma este triángulo invertido. Entonces, para mí hay algo que nos ayuda el embudo de marketing, que es a entender cuál es el proceso, el camino que emprendemos como consumidores desde el momento en que nos damos cuenta que necesitamos algo hasta el momento en que lo compramos, ¿sí? Es muy importante tener esto en cuenta, pero ni siquiera te lo digo a un nivel teórico, sino afilar la observación y ver cómo esto funciona en la realidad, ¿sí? Básicamente el embudo de marketing, no me quiero poner muy teórica, pero un poco para introducir esta noción, el embudo de marketing significa este proceso, este camino que hace el usuario de manera digital y fuera de lo digital también, desde que reconoce que tiene un problema o una necesidad hasta que va y lo compra. Por ejemplo, este broche, ponele. Este broche, te voy a dar un ejemplo de algo que me pasó hace poco. Se me rompió mi broche, el broche que usaba de toda la vida, se me rompió. Tengo que comprar un broche nuevo. Detecto, tengo un problema, lo tengo que resolver. Salgo a la calle, voy a Todo Moda, miro los broches que hay, al lado tengo una Isadora, así que voy a Isadora, miro los broches que tengo ahí, elijo, comparo precio, el que mejor me convenía, me terminé comprando este, ¿sí? Eso que hice, eso es un embudo de venta, ¿sí? Desde que me di cuenta que necesitaba reponer el broche hasta que fui y lo compré, eso es lo que se denomina Customer Journey o viaje del cliente, ¿no? Que es este proceso es básicamente el proceso de compra, ¿sí?
Ahora, no es lo mismo el proceso de compra de ir y comprar un broche que el proceso de compra que se abre cuando, por ejemplo, no sé, tengo que estudiar una carrera o tengo que comprar una casa, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de comprar una casa, vamos a ir a un ejemplo muy inusual, pero muy lindo. Ponele que hoy te llega una cantidad de dólares a tus manos y decís, bueno, tengo esta plata, ¿qué hago con esta plata? Bueno, se abren un montón de caminos con esa plata. Podés comprarte una casa, podés invertirla en un terreno, podés comprar un departamento de pozo o podés, por ejemplo, no sé, invertir una parte para tu fondo de retiro y el resto en bonos en dólares. Mirá todas las opciones que tenés. Ese proceso de descubrimiento de lo que podés hacer con el dinero, de toma de conciencia de lo que podrías hacer, de las ganancias que podrías tener a futuro, el proceso de consideración de las distintas opciones, en donde vos te vas informando y vas comparando a ver qué podés hacer y qué no, hasta el momento en el que decidís qué es lo que vas a hacer con ese dinero, a eso lo llamamos funnel, ¿sí? A ese proceso en el que las opciones se van reduciendo hasta que me quedo con la que más me conviene, eso es un funnel. Eso es lo que nosotras tenemos que identificar con nuestros clientes. Lo que nosotras tenemos que entender cuando tenemos un negocio digital y sobre todo cuando vamos a pensar en cuál va a ser la estrategia de venta que vamos a usar y qué vamos a elegir para darnos a conocer y justamente para que nos compren, es exactamente eso. Es entender cómo hace este proceso nuestros clientes, cómo buscan lo que nosotras hacemos, cómo comparan lo que nosotras hacemos, cómo terminan tomando la decisión, qué les parece importante para terminar de tomar la decisión. En todo ese proceso que los usuarios hacemos de manera prácticamente inconsciente y súper naturalizada, lo tenemos hoy, estamos recalificados, ¿no? Como compradores, esto que yo te digo de, bueno, voy, salgo, voy a todo moda, busco el broche, voy al lado, busco, esta acción de ir y buscarme la solución, en el medio es donde aparecen las marcas. Ahí es donde aparecemos nosotras, ahí es donde podríamos aparecer nosotras con la comunicación, con la información que le podemos dar a los potenciales clientes, ¿sí? Si ese día Todo Moda me mandó un newsletter en el que me mostró que tienen un 50% off en los productos para el pelo, esa acción a mí me pudo haber hecho darme cuenta, che, necesito cambiar el broche, hoy es el momento ideal para hacerlo, hoy que hay un 50% off voy a ir a cambiar mi broche, ¿sí? Lo mismo en un proceso de inversión o lo mismo en un proceso cuando, no sé, por ejemplo, me tengo que ir a comprar ropa o tengo un evento particular, tengo un evento particular y necesito comprarme un pantalón de vestir, ¿sí? Todo ese camino que hago desde que tengo el evento hasta que decido qué pantalón me voy a comprar, en todas esas instancias es donde entran las marcas, es donde entramos nosotras con nuestros productos y nuestros servicios. A eso le decimos embudo de marketing, porque no es lo mismo lo que comunicamos y cómo nosotras impactamos a nuestro cliente en el momento en que nos damos cuenta como consumidores que tenemos una necesidad, no es lo mismo lo que hacemos cuando necesitamos comparar información y no es lo mismo lo que hacemos cuando necesitamos comprar. Y las marcas, del mismo modo, no es lo mismo lo que hacen cuando desean que alguien se dé cuenta de un problema y de cómo resolverlo, no es lo mismo lo que hacemos cuando deseamos aportar información de valor para que esa persona tome mejores decisiones y no es lo mismo lo que hacemos como marcas para tentar la compra, tentar ese momento final de toma de decisión. ¿Sí? Saber todo esto, y entiendo que no tenés que saber teóricamente así como yo te lo estoy contando, pensá que tengo muchos años de repetirlo, pero también tengo muchos años de observarlo, porque no es lo mismo la teoría que verlo en funcionamiento. Cuando vos lo ves en funcionamiento es maravilloso, ¿sí? Entonces, en esta construcción que hacemos de marca, esto que yo te estoy diciendo tiene mucho que ver, ¿sí? Porque la construcción de marca y la generación de comunicación y encarar la comunicación tiene mucho que ver con entender qué le tengo que decir al usuario, pero sobre todo qué le tengo que decir a mis compradores, a los míos, a los que tienen mi negocio, no los que tienen los de mi competencia.
¿Qué le tengo que decir a mi usuario particular para que me compren a mí? ¿Qué le importa a Mirta, mi seguidora, que me pone like en todo, que me mira todas las historias? ¿Qué le importa a Mirta que yo le diga para que ella me compre? Entonces, si nosotras estamos todo el tiempo comparándonos con otros negocios, solamente nos comparamos por los seguidores, por los contenidos, por los likes, por las visualizaciones, cuando pensemos en nuestras estrategias, vamos a estar pensando estrategias para otro negocio que no es el nuestro, ¿sí? Entonces, entender que tu negocio, tu rubro, a lo que vos te dedicás con lo que haces, tiene una forma específica de monetizar. Y esa forma específica de monetizar necesita ser comunicada y necesita tener un sistema de generación de interés y de usuarios que quizás es muy distinta a la del negocio con el que te estás comparando. Por eso te traigo la noción de embudo de marketing. Para que hoy, que quizás es, no sé, primera, segunda vez que te topás con este conocimiento, o por ahí ya lo tenías, pero no de esta manera, empecemos a afilar el ojo y entender cómo es ese caminito que emprenden los usuarios que tienen nuestro negocio, desde el momento en que nos conoce hasta el momento en que nos van a comprar. Y entender que los canales sociales cumplen funciones distintas para eso. Las redes sociales tienen siempre la función de ser la parte más general del camino de tu cliente, la parte más abierta del camino de tu cliente. Por eso hablamos siempre de que las redes son un primer contacto. Las redes no garantizan la venta, porque generar ventas por redes tiene un proceso, ¿sí? Y en general, las redes sociales son este momento inicial en el que hacemos el proceso de compra. Ponete vos en el lugar de consumidor y decime ¿cuánto tardaste en comprar quizás un curso que viste por redes sociales? ¿O cuánto tardaste en comprar una mentoría por redes sociales? ¿O cuánto tardaste en comprar una remera, un par de zapatillas por redes sociales? Bueno, seguramente tu respuesta va a ser muy diferente en cada caso, porque no es lo mismo comprar un par de zapatillas que comprar una mentoría, que comprar un proceso de acompañamiento de marca, que comprar un curso para aprender a generar contenido. Son productos diferentes que necesitan comunicaciones distintas y que tienen un tiempo de venta distinto. Por eso decimos que la indumentaria, los alimentos, se suelen llamar compras relámpago, ¿no? O compras inmediatas o productos en donde la venta se produce mucho más rápido. Y otro tipo de productos, como por ejemplo invertir en comprarte una casa o, no sé, o un regalo muy especial que tenés para una ocasión o un pantalón que tenés también para una ocasión específica, o cosas que necesitan más pensamiento, como una mentoría, como un proceso de acompañamiento, bueno, va a tener otro proceso, que empieza por ahí en redes y termina con un correo, con un mensajito de WhatsApp, con una llamada de claridad, con ir al local a probarte el pantalón que viste por internet. ¿Ves que son procesos distintos y no siempre dependen 100% de redes sociales? Entonces es importante que conozcas tu producto, que conozcas a tu cliente y que entiendas qué necesita tu producto para ser vendido. Y que por ahí no tiene nada que ver con lo que necesita el producto de Josefina, que tiene 240.000 seguidores y que vende algo que necesita algo distinto a lo que necesita tu producto o tu servicio. Entonces decimos que el embudo de marketing es un mapa mental, ¿sí? El embudo de marketing, para mí, además de tener esta función de entendimiento de qué piezas tengo que ir moviendo, qué tengo que ir diciendo en cada una de las etapas de compra por las que va a pasar mi cliente o mi potencial cliente, también me sirve como mapa mental para entender o hacer una especie de checklist, ¿no? De decir, bueno, puerta de entrada de mi negocio, ¿cuál puede ser para este producto o servicio? Las redes sociales, perfecto. O publicidad en redes, genial. Eso es una excelente puerta de entrada. Momento en donde mi cliente va a comparar productos y servicios. ¿Cómo podría darle más información
para que tome una mejor decisión? Bueno, puedo invitarlo a suscribirse a mi newsletter, o puedo tener una landing de venta, o puedo tener un blog en donde cuento más sobre lo que hago, donde informo, ¿no? O puedo tener un podcast, ¿no? Donde cuento un poco más quién soy para que me conozcan un poquito más de cerca. ¿Y cómo lo ayudo a tomar la decisión de compra final? Bueno, le puedo dar un descuento, puedo poner una oferta por tiempo limitado, o incluso también lo puedo invitar a tener una llamada de claridad para que nos conozcamos y yo le pueda terminar de vender el servicio en el momento a través de esa llamada. ¿Sí? Ves que son cosas distintas y también, por eso digo que es un poco como un mapa mental, porque me sirve para entender qué tengo que activar de acuerdo con lo que necesita mi negocio, mi producto y mi servicio. ¿Sí? Como vemos, un negocio para que tenga movimiento, ¿no? Para que monetice, para que justamente facture lo que necesita facturar, para vender, un negocio se puede mover en distintos frentes y esos frentes no son las redes sociales únicamente. Las redes sociales tienen una función específica y probablemente, voy a ser muy insistente con esto, probablemente para tu negocio, para tu operación, para lo que vos haces, tenga una función concreta que puede ser muy distinta a la función que tiene otro negocio, ¿sí? Hay muchos frentes posibles que nos pueden ayudar a mover a nuestro negocio y como te digo, tener esta noción de embudo nos ayuda a entender cuáles son las más apropiadas para lo que nosotras hacemos. Por ejemplo, anuncios, entender en qué momento es pertinente, hacer una campaña. Acá te voy a dar un ejemplo que tuve con una clienta hace poco. Una clienta empezó a hacer anuncios, los anuncios le fueron muy bien, mucha gente empezó a consultar por el servicio que ella estaba ofreciendo y en un momento se dio cuenta que la manera en la que estaba ofreciendo el servicio no era tan apropiada para la cantidad de gente que había consultado, ¿sí? Entonces, eso le ayudó a darse cuenta que tenía que hacer un cambio en su servicio para que estuviera mucho más orientado a lo que ella tenía ganas de hacer. Entonces, muchas veces puede pasar que nos anticipamos, ¿no? Que construimos, tenemos una idea de nuestro producto y servicio y cuando la validamos, ¿no? Cuando abrimos ese frente para que entre más gente, nos damos cuenta que algo tenemos que modificar. ¿Sí? Entonces eso también puede pasar y para eso es tan importante justamente tener este mapa mental y entender cómo están encadenados los procesos, ¿sí? O sea, cuando hago publicidad, si voy a hacer publicidad, tengo que tener un anclaje, ¿no? Tengo que tener un lugar a donde caigan esas personas. Sobre todo tengo que tener algo activo para que compren, para justamente poner en funcionamiento mi negocio. Si no tengo algo para vender o si no sé muy bien qué hacer con toda esa gente, voy a estar invirtiendo mi dinero en algo que no tengo muy claro qué va a ser, ¿sí? Entonces, también entender en qué momento es pertinente activar ciertas estrategias. Un newsletter, por ejemplo, los newsletters son un canal espectacular para construir comunidad, para generar cercanía, para contar un poco más lo que hacemos, para explayarnos sobre lo que hacemos, ¿sí? Que quizás en redes sociales nos queda corto, ¿no? Porque son contenidos en general bastante volátiles, el tiempo de atención hoy en día es cada vez más corto, por lo menos en redes, y hay mucha gente que quiere seguir leyendo o quiere escuchar o quiere profundizar sobre un tema, preferentemente en otro canal. Y un newsletter puede ser excelente para eso. Por ejemplo, también las comunidades cerradas, comunidades, por ejemplo, que puedo armar en WhatsApp, los pedidos de reseña, donde yo pueda ir a leer más sobre eso que haces y poder conocerte un poco más y conocer otros testimonios, ¿sí? Entonces, a esto nos referimos con estrategia. Cuando hablamos de estrategia digital, ¿sí? O estrategias de venta, nos estamos refiriendo a qué tenemos que poner en funcionamiento para mover nuestro negocio, ¿sí? Para darle movimiento a lo que hacemos, para que haya una rueda en donde hay ingreso de dinero, donde hay ingreso de clientes, donde hay recurrencia, donde nuestros clientes pueden pasar primero por un producto y después por el otro, donde esa acción está encadenada porque sé cómo encadenarla, porque sé qué hacer cuando un cliente me compró y terminé un proceso, sé qué hacer para que me compre lo que le sigue. A eso nos referimos con estrategia. No nos referimos únicamente a, bueno, qué hacemos qué contenido hacemos y qué planificamos y cómo armamos un calendario de contenidos y qué hook le ponemos al video. Eso no es estrategia. Eso puede ser una estrategia de comunicación
es una parte de tu negocio, pero tu negocio es otra cosa, ¿sí? Y cuando hablamos de estrategia digital, estamos hablando de esto, estamos hablando de cómo ponemos a nuestro favor, cómo concatenamos las distintas plataformas digitales, los distintos elementos para que la rueda de nuestro negocio empiece a funcionar. Como para ir cerrando, hay una pregunta que es súper importante también, que tiene que ver con qué le pedimos a cada canal, sobre todo qué le pedimos al contenido. ¿Qué le pedimos que hagan los canales o los contenidos por nuestro negocio? Muchas veces cuando generamos contenido lo hacemos pensando en que queremos que se haga viral, en que nosotras queremos salir bien, queremos que esté bien iluminado, queremos vender, queremos recibir consultas, además queremos ser súper claras. Hay muchas cosas que le pedimos al contenido y al contenido no se le puede pedir todo. Tengo que hacerme una pregunta y decir, bueno, ¿qué quiero lograr con este contenido? ¿En qué me voy a enfocar? ¿Qué quiero que pase con este contenido? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer porque quiero que me traiga tanta cantidad de ventas? Descarta esa pregunta, porque las ventas siempre son un resultado y son un resultado de varias acciones. Es ingenuo pensar que una persona te compra inmediatamente por un único video que vio y demás. Hay un proceso que se activa en esa persona que puede ser muy largo, muy corto, dependiendo lo que vendas, pero dependiendo lo que vos vendas, lo que venda tu negocio, ¿sí? No para todos va a ser lo mismo. Por eso está bueno que estemos atentas a cuál es ese proceso que se activa en nuestros clientes y que estemos presentes para que cuando nuestro cliente emprende ese viaje dentro del embudo, nos encuentre a nosotras, nos siga encontrando a nosotras, lo podamos retener, que cuando hace clic en ese Linktree porque llegó a tu Instagram y hace clic ahí en ese Linktree y quiere hacer una acción más significativa, tenga a dónde ir. Y tenga a dónde ir estratégicamente, se pueda suscribir, pueda también ver un video si así lo quiere, o pueda escuchar un podcast, o pueda descargarse algo, o pueda leer más sobre lo que haces, ¿sí? A eso nos referimos con embudo, a eso nos referimos con proceso y a eso nos referimos con entender qué le pedimos a nuestros canales y qué le pedimos a los contenidos que generamos para, bueno, entender también cómo hacerlos, ¿sí? A esto nos referimos también con que no existen las fórmulas mágicas. Mirá todo lo que yo te acabo de explicar hoy en este episodio. ¿Cómo podemos hacer una fórmula mágica de esto? No hay una fórmula, una única fórmula ganadora. Quizás la única fórmula ganadora, como siempre digo, es entender lo que vendés. Y cuando digo entender lo que vendés, no me refiero únicamente a, bueno, si yo hago diseño gráfico para redes o, bueno, si yo vendo indumentaria deportiva, sino entender qué estás resolviendo con ese producto o servicio que vendes. Tu diseño gráfico, ¿qué le resuelve a la emprendedora o al emprendedor? ¿Sí? La ropa deportiva que vendés, ¿qué resuelve? ¿Qué tiene? Porque se puede lavar mejor, porque no destiñe, porque las costuras son reforzadas, porque ayuda a tu clienta a, no sé, poder estirarse, poder tener mayor movilidad y además estar linda. ¿Qué hace tu producto por la persona que lo compra? Eso es súper importante entenderlo. Esa para mí es la única fórmula mágica que te va a servir para vender. No se puede formular todo esto en un paquete condicional y decir, bueno, mira, esto es lo ganador que tenés que hacer en redes sociales. Por eso decía que este no iba a ser un episodio indulgente, espero que no lo haya sido, y desconfía de cualquier persona que te diga que tiene la única fórmula ganadora para vender en redes o para vender en general. Para mí las ventas es un proceso, es un resultado y principalmente es un proceso que cuando vos entendés qué hace tu cliente para comprarte a vos, ahí se resuelven muchísimos de los problemas con la generación de contenido y de entender en qué canales tenemos que estar. Así que las redes sociales no son tu negocio, son una parte de tu negocio, una parte importante, pero son una parte en sí. Son la puerta, no son la casa. Para que las redes funcionen tiene que haber cimientos bien establecidos y esos cimientos te lo va a dar la comprensión de entender qué vendes cuando vendes. Bueno, espero que este episodio te haya aportado muchas herramientas. Te espero en el próximo episodio del Fuego de Emprender. Y para cerrar te voy a dejar una foto de mi gato porque me parece una cosa bellísima. Mirá lo que es esto. O sea, ¿cómo una graba de esta manera? Bueno, en fin. Nos vemos la próxima.